Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. La primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 1. Es el pasaje que estuvimos leyendo anoche. Como muchos lo saben, hemos estado haciendo una serie sobre la edificación de la iglesia. Hemos tratado ya varios asuntos. Hoy sería nuestro mensaje número 15. Si usted no ha podido estar, bueno, todo esto lo están los hermanos enviando por el grupo, creo que los audios. También nosotros tenemos un sitio web que se llama Tesoros Cristianos, ahí se estará publicando. ¿Por qué lo mencionamos? Porque de pronto llegar a escuchar un tema como hoy, si usted no ha venido escuchando la serie, puede ser muy escandaloso para usted. Entonces, recordamos que es una serie, ya vamos en la enseñanza número 15. Hace 2 reuniones comenzamos a hablar del gobierno de la iglesia. Dijimos primero que el gobierno de la iglesia era un asunto de los varones, pero ayer también hablamos que no era asunto de un solo varón, sino que siempre la Biblia que menciona el gobierno de la iglesia, los ancianos, obispos, que son los llamados a pastorear a la iglesia, tienen que aprender a estar juntos en sumisión unos a otros y a la iglesia. Hoy vamos a hablar de un asunto que es muy controversial, pero que consideramos por la misma escritura que es necesario que lo tratemos. Entonces, ayer lo mencionábamos, pero hoy vamos a entrar un poco más en detalle. Entonces, bueno, el Señor nos permita tener buena disposición porque vamos a leer muchos pasajes y bueno, el Señor nos dé un buen espíritu al recibir la palabra. Dice, 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y esa frase va a ser muy interesante por lo que vamos a estudiar. Los ancianos o pastores de una iglesia local o una iglesia en una ciudad no son personas que se traen de afuera. Son personas que están entre los hermanos y que por su vida, su madurez, su testimonio y ejemplo y llamamiento, Dios los llama a ocupar una posición en medio de la iglesia. Porque ahorita vamos a ver otra figura que no se corresponde a esto. Entonces lo primero que dice Pedro es que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, o sea, son varios. Y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, y ayer hablábamos de esto, no por fuerza, sino que voluntariamente. Y hoy este es el tema, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces vamos a hablar hoy de... Este es un tema difícil de tratar, hermanos. Vamos a hablar hoy de cómo deberían vivir los ancianos. Los pastores deben tener sueldo, cómo es el asunto del asunto con los pastores, hasta qué punto la Biblia permite, hasta qué punto la Biblia no permite, porque aquí hay una advertencia de que este asunto puede llevar a personas a involucrarlos con intenciones incorrectas. ¿Cuáles son estas intenciones en este pasaje? Ganancias deshonestas. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Espero que no se escandalice mucho leyendo la Biblia, pero acuérdese, no va a leer las palabras del hermano Pablo David, sino vamos a leer lo que Dios dijo a través de su palabra. Y podamos recibirlo con un espíritu correcto delante del Señor y honrándolo a Él y a lo que Él nos dejó escrito. Sin duda, hermano, esto lo podemos decir con toda certeza. No hay nada fuera de los escándalos de adulterio que traiga más escándalo al reino de Jesucristo que la ambición y la codicia de muchos hombres en relación al dinero. La mayoría de escándalos en Estados Unidos han hecho estadísticas de por qué caen el porcentaje de pastores que caen anualmente. Más o menos dicen que son 3,000 pastores que renuncian y dejan el ministerio. Y la mayoría son o por escándalos sexuales o por escándalos en relaciones a las finanzas de la iglesia. Estafaron las congregaciones. Y esos escándalos sacan a muchos del ministerio. No son pocos también los que llegan al ministerio con intenciones incorrectas.
Entonces debemos ver qué dice la Escritura en relación a este asunto importante. Jesús habló un día, vamos a leerlo rápido, Juan 10, verso 10. Necesito que hoy sean muy ágiles con esa Biblia porque vamos a leer muchos pasajes. Juan 10, verso 10, dice, hablando de este asunto, Jesús dijo, el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, Jesús está poniendo como el ejemplo de ¿qué? Del buen pastor. Y Pedro, como leíamos ahorita, dice al final, y cuando venga el príncipe de los pastores. Pero Jesús no solo es el buen pastor, sino es el ejemplo de los pastores. Pero ahora Jesús nos va a presentar otra figura. No los pastores que aman las ovejas, sino los asalariados. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. Porque ¿qué es? Asalariado. ¿Y qué más? Y no le importan las ovejas. ¿Ves? Mirás, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está diciendo, miren, el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero existe otra figura que a veces es predominante, como en nuestra generación. La figura del hombre asalariado. ¿Qué es una persona asalariada? El diccionario dice así: quien recibe un salario por un trabajo. Fácil la definición. En la época era el jornalero. Era una persona externa a la familia que se le contrataba diariamente al jornal para que hiciera una labor. Entonces, ¿qué sería en vez del pastor el asalariado? A un hombre que se le llama, se le contrata, se le paga algo para que cumpla una función. Pero ¿cuál es el problema de esa figura en nuestros días? Que no es una figura bíblica, que el mismo Señor Jesús la reprueba. Porque aísla varios asuntos. ¿Cuáles son los asuntos? Que pueden llegar personas que no amen a los hermanos, que no amen la obra del Señor, que no se entreguen por los hermanos, sino que tengan la intención de tener un sueldo. Y aquello que decíamos ayer, que era vocación, se volvió profesión. ¿Sí? Que ya no se hace por amor, sino que se hace teniendo en cuenta cuánto vamos a recibir. Es que, ¿dónde está el problema? No solo está como decíamos ayer, en el sistema pastoral de nuestros días, sino en la manera de pensar de los mismos cristianos. La visión que la mayoría de cristianos tienen de una iglesia es muy diferente a lo que debería ser la iglesia. Por ejemplo, nosotros comenzamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces la visión que Pablo nos da de la iglesia es que, y como cantábamos hoy haciéndolo memoria del pan, somos muchos. Pero en realidad, siendo muchos, somos ¿qué? Uno solo. Entonces así es un cuerpo, aunque tiene muchos miembros, todo el cuerpo ¿qué? Funciona. Pero hoy en día en la iglesia los cristianos, ¿qué hacen? Aunque son muchos, no funcionan, pero le pagamos a uno para que funcione por todos. ¿Sí lo entendió? Bien, un hermano daba un ejemplo un día. La iglesia es como una carroza donde todos ponemos el hombro para cargarla. Eso debería ser bíblicamente, todos, sirviendo al Señor juntos en armonía. Pero hoy en día la figura cambió. Es un bus, ya no una carroza que llevamos en los hombros, sino es un bus donde cada cristiano se sube el domingo, paga el pasaje y el otro conduce el carro para donde lo quiera llevar. Entonces, yo subí, pagué y ya estoy tranquilo delante de Dios porque lo que tenía que hacer. Miren la figura cómo cambió, hermanos. Sí, cambió totalmente. Nos acostumbramos a pagarle para que Él haga las cosas espirituales mientras nosotros nos ocupamos en las seculares. Cuando eso no debería ser así, hermanos. Entonces muchas veces
Esta figura surge, claro, a veces por ambición personal, pero también por irresponsabilidad de la iglesia en cumplir sus obligaciones delante del Señor. ¿Por qué es tan peligroso una persona que sirve al Señor solo por un salario? Porque inmediatamente ve un peligro, una incomodidad o un riesgo, sale y abandona las ovejas. No le preocupan. Solo le preocupan cuando se van a ir las ovejas gordas. ¿Sí? ¿Usted no ha visto el pastor? Que hay un problemón en la iglesia. Se van 30 hermanos y él solo visita las ovejas gordas. Las que le proveen el buen salario. Dijo, hermano, también otro asunto que vamos a decir que es muy serio. Cuando un hombre sirve solo por un salario, no teniendo convicciones, puede surgir la tentación de que surja una mejor oferta económica y él abandone su convicción. Spurgeon lo dijo de esta manera: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y ahorita usted se va a dar cuenta que es así, hermanos. Quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Las Escrituras nos advertían, hermano, de este peligro. Vamos a leerlo, 1 Timoteo 6, verso 6. No es un asunto que yo estoy inventando o exagerando, hermano. Fue un asunto que Dios nos advirtió por la Escritura que tuviéramos cuidado. 6, verso 6. Dice: pero gran ganancia, le está hablando Pablo a Timoteo, un joven ministro. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estos pasajes usted no los ha escuchado predicar nunca, hermano. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hoy en día es al contrario. Visualice su casa, hermana. Pacte que Dios le va a dar un mejor carro, hermano. En vez de enseñarnos a estar contento con los que tenemos, nos vuelven ambiciosos desde el púlpito. No te conformes a eso, Dios tiene mejores cosas para ti. Y sí, Dios tiene mejores cosas para mí, pero no es una mejor casa ni un mejor carro. Porque sus promesas son mayores que las cosas temporales de este mundo. Jesús dijo un día: nuestra vida no consiste en los bienes materiales que tengamos. ¿Por qué existe ese mensaje? Ya se dará usted cuenta por qué. Así que teniendo sustento y abrigo, yo pregunto, ¿quién de ustedes no pudo desayunar o le tocó llegar hoy desnudo a la reunión porque no tenía para comer y vestirse? Si usted pudo desayunar y se pudo vestir, esté contento con eso. Dele gracias al Señor por eso. Estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen. O sea, mira esa frase, hermano. Caen en tentación y lazo. La palabra tentación que usa Pablo ahí en el griego es peirasmos, que significa poner a prueba, examinar algo, someter a algo para conocer su verdadera naturaleza y carácter. Mira esta palabra. Pablo está usando una palabra en relación al dinero. Y ahorita vamos a darnos cuenta que muchas veces nosotros estamos sirviendo al Señor y llega una propuesta indecente. Hermano, es que vemos que usted tiene como un llamamiento de Dios y queremos ofrecerle un sueldo para que usted trabaje en esto. Y muchos dirían, ¡qué bendición! Porque aquí tal vez estoy viviendo muy sencillamente, estoy pagando, pero acá, ¡qué bendición! Estoy hablando del ministerio, no de un trabajo secular. Estoy hablando del ministerio. Y muchos diríamos que es una oportunidad de Dios. Pero el Señor dice que muchas veces eso va a llegar a nuestra vida para probar nuestro carácter. Si amamos más a Dios o las riquezas. Miren, hermanos, ustedes conocen lo que es hoy la alabanza cristiana. Hace algunos años yo escuchaba a un hermano decir que fue uno de los primeros que comenzó a componer cánticos cristianos que fueron muy conocidos. Y el hermano decía que ellos componían canciones muy preciosas, grababan los CDs y las regalaban a los hermanos. Pero un día llegó Sony y le hizo una oferta a varios de ellos.
te vamos a pagar tanto si tú grabas con nosotros y nos das el derecho para distribuir esa música. Cuando el hermano volteó a orar al Señor, el Señor le dijo, ten cuidado porque eso es una trampa. Y él dijo, no, ya se alarmó, dijo, no lo voy a hacer. Pero con él habían varios músicos, que eran muy buenos músicos, y ellos, por la oferta de dinero, hicieron. ¿Saben qué? Usted escucha la música de esos hombres antes y después, y ya no es lo mismo. Hay uno muy famoso, se llama Marcos Witt. Después de que ese hombre hizo eso, su música parece más del mundo que quién sabe qué. Y muchos pensaron que eso tal vez era una oportunidad, pero en realidad era una ¿qué? Tentación. ¿Y saben qué pasó, hermano? Cayeron, porque dejaron de ser hombres sencillos y humildes a ser hombres ostentosos y ambiciosos. Pero eso no solo pasa en la música cristiana, pasa también en el ministerio, hermanos. Caen en tentación y lazo. Esa palabra lazo es como pagis, que significa trampa, o un truco, una estratagema para atrapar al incauto. Por eso es tan importante que hablemos de estas cosas, porque si yo no soy consciente por la palabra de estos peligros, yo puedo caer en ellos, en el lazo. ¿Y qué más? Y en muchas codicias necias. Codicias necias. ¿Saben qué significa codiciar? Bueno, la palabra epixumia, que significa desear o amar algo con pasión, pero relacionado con algo prohibido. Entonces hoy en la ley decía así, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el carro de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Sí, eso decía la ley. O sea, no amar eso. Pero hoy te enseñan, mira lo que enseñan, ese carro del impío no es para el impío, es para ti. ¿Qué te están enseñando? ¿A codiciar lo del impío? ¿Sí? Hermano, razonemos, meditemos en ese asunto. Codicias necias. ¿Y qué dice ahí? Dañosas. Lo peor de todo ese espíritu y esa enseñanza de prosperidad y todo que tanto ha llegado a la iglesia es que es dañosa. Quiere decir algo que tiende a corromper. Y necia quiere decir algo que no tiene sabiduría. Y mira lo que dice. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La palabra destrucción, aletros, que significa ruina. Provocar algo a ruina. ¿Qué estamos viendo hoy en día en cuanto al ministerio? Ruina. Cuando el hombre en vez de hablar la palabra de Dios, cuando el hombre en vez de exponer las escrituras hacia los hermanos, lo que hace es un espectáculo de cómo está vestido. Eso es corrupción. Los verdaderos hombres de Dios eran hombres sencillos, pero llenos del Espíritu Santo. Imagínense a Juan el Bautista que no tenía ni qué comer, ni dónde dormir. El desierto era su hotel y langostas eran sus comidas. ¿Saben que esa palabra ruina o destrucción, Pablo la usa ahí en Corintios 5, no lo vamos a leer, haciendo una semejanza al hombre que cayó en inmoralidad sexual y los hermanos deben entregarlo para que Satanás lo destruya en su carne? Un hombre que por codicia atenta contra sus convicciones es un hombre que está expuesto a que Satanás haga de él lo que él quiera. Vamos a ver el ejemplo en las Escrituras, hermanos, como dice ahí, de que muchos se extraviaron. Extraviaron de la fe y fueron, porque ahí dice más adelante, porque raíz de todos los males, en el 10, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea, iban caminando bien, pero cuando llegó el dinero, ¿qué pasó? Perdieron el rumbo. Porque a veces no negamos ni siquiera que las personas no tengan el llamamiento de Dios, pero a veces las personas por estas cosas ¿qué? Se extraviaron. Y van a ser o fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a ver esto en un ejemplo, porque es que la Biblia no solo me anuncia el peligro, sino me muestra ejemplos claros de hombres de Dios, hombres que eran considerados profetas, que perdieron el camino en este caso, en este asunto. Números 22. Vamos a ver el ejemplo del profeta Balaam, que no es un profeta aislado que yo voy a coger y lo voy a interpretar,
sino tenemos dos pasajes en el Nuevo Testamento donde nos dicen que Balaam se extravió porque amó el premio de la maldad. Y tenemos otro pasaje en Judas que Judas nos dice que perecieron, y dándole ejemplo a hombres que perecieron, entre ellos muestran a Balaam que amó el lucro del error. Entonces vamos a leer Números 22. El contexto es que Israel viene a tomar posesión de la tierra prometida y las naciones están viendo cómo Dios hace milagros y un rey dice: no, si Israel llega acá, así nos va a consumir como ha consumido las otras ciudades. ¿Qué hacemos? Pero el hombre se acuerda, hay un profeta. Y lo que este profeta dice, Dios lo cumple. Vamos a mandar a llamar al profeta. Y ahí aparece el pasaje que vamos a leer. En el verso 5. Entonces, por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, a la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarle de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, mira esta frase, las dádivas de adivinación en su amo. Y llegaron a Balaán y dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces, él es el profeta, pero le viene la oferta al profeta, que lo llaman a una campaña para predicar. Pero su predicación no era para bendecir, sino para ¿qué? Maldecir. Tremendo, ¿no? Entonces él escucha la oferta, pero no era solo una invitación. La oferta tenía una buena suma de dinero en relación a la invitación. ¿Sabes lo que pasó? Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Ya la pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Quién ha venido a ti, Balaam? Porque eso es una pregunta muy interesante. Siempre que a nosotros o a nuestros ministerios o a nuestro servicio a Dios viene una oferta, ¿de quién viene la oferta? ¿De quién viene la oferta? Yo me acuerdo una vez me invitaron a predicar en un lugar. Entonces yo estuve orando al Señor y el Señor me dijo que no fuera. Estuve orando al Señor y me dijo que no fuera. Entonces me volví a encontrar las personas que me volvían a invitar y me dijeron: hermano, queremos que vayas y compartas la palabra. Y yo: bueno, hermanos, voy a orar. Pero antes de despedirme las personas me dijo la persona: hermano, hay una buena ofrenda. Hay una buena ofrenda, hermano. Yo ahí entendí que no debía ir por allá. ¿Sí? ¿Quién hace la oferta? ¿Qué manera? ¿Cuál es el espíritu que está detrás? ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: y aquí este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Voy pues ahora y maldícelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Hasta ahí va. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová... Mira esa frase. Esa es como la frase de un niño chiquito que su papá le dice que no vaya y se siente triste. Porque Jehová no me quiso dejar ir con vosotros. No le dolió a Balaam, hermanos. Él quería ir, pero Dios no le dejó ir. Entonces, mire lo que sucedió. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y volvió a Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda
te honraré mucho. Le ofreció el doble de comisión. Si tú vienes, Balaán, no te preocupes, no te va a faltar nada. Te vamos a dar esto y te vamos a dar esto y te vamos a dar esto. Mira lo que responde Balaán en el 18. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Si el texto quedara ahí, Balaán nunca hubiera sido conocido como un mal profeta. Porque él respondió muy bien, ¿no? Aunque este hombre llene su casa de oro y plata, yo no voy a ir. Pero el asunto no quedó ahí, hermanos. Porque a veces nosotros sabemos qué debemos hacer, nuestra conciencia nos muestra cómo debemos actuar, pero a veces actuamos en contra de lo que nos dice nuestra conciencia. Pero mira lo que dijo: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaán de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Cualquiera que leyera el pasaje hasta dice: Dios le dijo que sí, que fuera. Pero uno a veces tiene que entender dos aspectos de la voluntad de Dios. Primero, lo que es su voluntad perfecta. ¿Ya usted ha escuchado hablar de su voluntad permisiva? Por ejemplo, Dios no quería que Israel comiera carne, les dio maná. Pero ellos le pidieron carne y querían carne. Entonces Dios les dio a comer carne. No por un día, no por una semana, por un mes. Y hasta la carne le salía por las narices. Mira lo que pasa. Balaán dice: Señor, es que mira, ¿quieres ir? Ve. Por eso hay hermanos que dicen: hermano, pero en esos ministerios de la prosperidad hay dinero y ellos prosperan. ¡Qué bendición! No, a veces no es una bendición, es un juicio de Dios, que les da carne y carne hasta que les sale por las narices. Predican de carne, las alabanzas las dirigen a la carne, la mitad del culto tiene que ver con las ofrendas, y lo único que les preocupa a sus hermanos de los creyentes es el bolsillo. Carne hasta por las narices. ¿Quieren dinero? ¿Usted quiere ir a un lugar que le hablen de dinero? ¿Usted quiere ir? Hasta que le salga por las narices le van a hablar de dinero. Pero eso no es una bendición, hermano, eso es un juicio. Eso es un juicio. Porque mire lo que dice el verso 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Es como cuando usted a un hijo le dice: ay, yo quiero ir, que no vayas. Ay, yo quiero ir, vaya. Y apenas comienza a caminar, usted se comienza a soltar la correa. Vaya. Usted dice: vaya. Pero usted sabe que él va sentenciado. Y así iba Balaán. Él iba, pero iba sentenciado. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. O sea, el Señor se puso en contra de su profeta, como enemigo. Son palabras muy fuertes, ¿no? Que aquel que nos llamó, que nos comisiona, ahora esté en contra de nosotros. ¡Wow! Jesús un día entró, hermano, y no entró con amor. O sea, sí entró con amor, pero también con una ira santa. Cogió un látigo y comenzó a darle juguetes a todos. ¿Por qué? Porque habían vuelto su casa, que era adoración, una cueva de ladrones. Y eso no es muy diferente en nuestra generación, hermanos. Cueva de ladrones. Entonces todos conocen la historia, cómo se le atraviesa el asno y el asno le... Imagínate, fue más entendido un burro, un asna, que el profeta. ¿Por qué? Porque la codicia ciega y hace que los hombres pierdan la razón. Hasta los que oyen pierden la razón por codiciar y
creen cuantas cosas les hablan. Y en el 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en sí mismo, en su mano, y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es ¿qué? Perverso delante de mí. Un hombre que trabaja, ministra por ambiciones económicas, es un hombre perverso. Así sea su santo pastor. Es un hombre que ha pervertido el camino. Dice el Nuevo Testamento, han dejado el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. Miqueas 3:11 dice, léalo conmigo. Miqueas 3:11, usted va a ver una radiografía del cristianismo de nuestros días. Sus jefes juzgan por cohecho. Cuando la gente en los tribunales juzga a favor de quién, de los que... Pero bueno, tremendo que en nuestro gobierno haya tanta corrupción, ¿cierto, hermanos? Pero ahí no queda el pasaje. Y sus sacerdotes enseñan por precio. En estos días yo estoy hablando de un personaje, uno que cuenta chistes que ahora es pastor. Entonces estuvieron en Florencia. Yo tengo unos familiares allá y nos contaron, no, que qué bendición que estuvo fulanito por acá. Ah, sí, que ¿y qué tal? No, nos reímos y todo. Ah, qué bendición. Y grabaron, no se podía grabar. ¿Por qué? Porque en la cláusula de contrato, donde decía que pagábamos tantos millones a él por visitarnos, decía que nadie podía grabarlo y redistribuir, porque todo lo que él hablaba tenía derechos de autor. Entonces mira, hicieron una cláusula donde él decía, yo cobro tanto por ir. Pero además, ustedes no me pueden grabar. Yo llevo unos libros que voy a vender, unos CDs que yo voy a vender. Todo un negocio. ¿Saben qué dice Pedro de eso? Dice, harán mercadería de vosotros. Imagínate eso. Comerciantes de la fe. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por precio. Oh, usted no ha escuchado en enlace. Bueno, necesitamos 300 varones de Gedeón valientes, que Dios tiene una palabra sobre ellos. Pero antes de que Dios le dé la palabra profética a ellos, tienen que pactar. Si no, no hay palabra profética para usted. ¿Quieren que oren por su familia? Bueno, pacte. Hasta para orar, hermano. Muchos sinvergüenzas cobran. Si ellos tienen la unción y el poder para orar y que los hombres sean sanados y los hijos libres de la droga, ¿por qué no lo hacen por gracia? ¿No Jesús no le dijo a sus apóstoles, de gracia recibiste, dad de gracia? No, pero hoy se cobra todo, hermano. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Vamos a ver otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 5, verso 15. Yo les dije que íbamos a leer bastantes pasajes para que usted lo vea en las Escrituras y no piense que es un asunto de nosotros. Segunda de Reyes 5, verso 15. La historia de Naamán, ¿sí? El sirio, el leproso. Viene a Jerusalén, Eliseo le dice, mira, ¿quieres ser sano? Sumérgete 7 veces en el río. Y él lo hace, ¿y qué es? Sano. Entonces viene el momento de recoger las ofrendas. 5:15 dice, y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, mira cómo habla un profeta de Dios. Vive Jehová. Es que ese es el problema, que hay muchos que ya no viven en la presencia del Señor.
Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Ahí en el 19, y él le dijo, ve en paz. O sea, Eliseo, ¿qué hizo? No recibió nada de Naamán. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y Naamán era un hombre rico, hermano. Tremendamente rico. Era el consentido del gran imperio de la época. Un hombre, ese hombre debió haber llegado con una caravana, con medio ejército, hermano. Con una tremenda caravana, con oficiales, o sea, ese hombre venía, era el consentido del rey, solo que era leproso. Entonces, Eliseo no aceptó nada de eso. Entonces se despiden, y entonces mira lo que pasó, le dijo, ve en paz, se fue en el 19. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor se le olvidó la ofrenda. Estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, siempre ponen al Señor, ¿no? Que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte. Este no era Eliseo, era el siervo de Eliseo, Giezi. He aquí vinieron a mí a esta hora del monte Efraín 2 jóvenes de los hijos de profeta. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. O sea, no solo 1, sino 2. Y le insistió, y eso era mucho dinero. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Sí, porque a veces los hombres hacen eso y creen que nadie hace. Y él entró, se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, de recoger la ofrenda. No, mentiras. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, es tiempo de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Usted cree que ese pasaje necesita explicación, hermano? Muy claro, ¿cierto? Cuando hay codicia, o en los profetas de Dios, o en los siervos de los profetas de Dios, el ministerio se vuelve un ministerio de leprosos. Miren, hermano, cuando usted vea a un hombre que usa el evangelio y dirige a una predicación de la palabra para pedir dinero, usted piense, este es hijo de Giezi. Es un leproso. Es un leproso. ¿Saben qué dijo Pedro? Porque es que, vamos a leerlo, porque quiero que usted lo lea con sus ojos, hermano, para que no diga que soy yo. Eso es lo que hemos estado haciendo todos estos días. ¿Qué? Leer la escritura. Hechos 8, verso 18. Un día llega Pedro a Samaria. Pedro ora y las personas reciben el Espíritu Santo. Dios está haciendo tremendos milagros. Y vino el dueño de Enlace a hacerle una oferta a Pedro. Mira lo que vino a decirle el dueño de Enlace a Pedro. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Mira cómo hablan los hombres de Dios, hermano.
Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Mira cómo hablaban estos hombres. Porque has pensado, solo el pensarlo ya es una cuestión de corrupción, que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, cuando ustedes le enseñan que usted tiene ciertos beneficios por dinero, eso es una corrupción. Eso era lo que hacía el catolicismo romano con las indulgencias. Entonces iban los católicos a Roma, unas tremendas filas ahí. No, que mi abuelita está en el purgatorio y era una viciosa, borracha. Ah, no, eso es fácil, mire, pague tanto y tanto y la sacamos de allá. Entonces crearon una doctrina para sacar dinero y estafar a los fieles y ellos enriquecerse. ¿Saben por qué hizo esa doctrina? No me acuerdo cómo se llamaba el Papa. En la época de Lutero, porque iban a reconstruir la Basílica de San Pedro y no tenían dinero. Entonces enviaron por todas partes puros sacerdotes que predicaran indulgencias. Yo les voy a decir algo y me da tristeza decírselo porque tal vez voy a quitarle alguna ilusión. Cuando a usted le piden plata para que Dios lo prospere, no le están pidiendo plata para que Dios lo prospere a usted, sino le están pidiendo plata para ellos prosperar. Porque eso es lo triste de este cristianismo. Los únicos que prosperan son los pastores, hermano. Me da pena decírselo, hermano. Pero lo estaban engañando. Si usted iba a un lugar a escuchar ese tipo de cosas en el púlpito. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, y si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira cómo lo dice Pedro. Arrepiéntete, quizás Dios te perdone. Bueno, después de llegar a este punto, entonces ¿cómo es el asunto? ¿O cómo deberían vivir nuestros hermanos que han sido llamados a ser pastores o ancianos de una iglesia local? ¿Qué dice la Biblia? Ya vimos el exceso, el error y el espíritu que no es. Ahora vamos a ver lo que sí muestra la Escritura. Amén. Entonces ahora vamos a ver dos figuras, porque cuando hablamos del gobierno en la iglesia encontramos dos ejemplos muy claros en el Nuevo Testamento cómo un hombre de Dios se sostiene. Entonces la primer figura, Hechos 20, verso 31, el ejemplo que Pablo le da a los ancianos de las iglesias que él mismo vivió. Hechos 20, verso 31, dice, hablando de su vida y su ejemplo, esto no es solo una enseñanza, eso es parte de la vida y el ejemplo de Pablo, que fue tal vez uno de los hombres más usados en el Nuevo Testamento. Dice, hablándole a los ancianos de Éfeso, por tanto velad acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora mire el ejemplo de Pablo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Y una vez llegué a donde unos hermanos que tienen muchos medios, son muy queridos y muy generosos, y decía, uy hermano, es triste. El domingo que queríamos que nuestra familia fuera a escuchar el evangelio, invitamos a toda la familia, la reunimos, fuimos a la iglesia y comienza este hombre a pedir. Y lo más tremendo es que ya no solo pedía plata, sino decía, bueno, ¿qué es lo que usted más ama en este momento? ¿Su argolla de matrimonio? Sáquesela de la mano, levántela y dígale, Dios, yo voy a entregarte lo que más amo. Y ella miraba a su familia y decía, puros hermanos llenos de oro, de cadenas de oro. Dijo, hermano, esa gente ya no quería saber más del evangelio después de ese día. Codiciando, ya no solo la plata, sino como dice Pablo literalmente, el oro, el vestido. Pero dice Pablo que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que, y esto es el primer ejemplo de un hombre de Dios, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué dice Pablo? Estas manos me han servido. O sea, ¿qué ejemplo nos da Pablo? Aún los ancianos o pastores, obispos de una iglesia,
por ejemplo, o a veces por la misma condición de la iglesia, deberían trabajar con sus propias manos para mantenerse y mantener sus familias. Es el ejemplo que Pablo nos dio. ¿Sí lo está leyendo? Muchos de los hombres de Dios trabajan con sus manos. En todo se ha enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. O sea, Pablo no solo trabajaba, se sostenía él, sino de la provisión que Dios le daba, él enseñaba a los hermanos y daba ejemplo dando. ¿Qué ejemplo, no? Estos sí eran hombres de Dios, hermanos. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, por un lado tenemos un primer ejemplo, no es el único, hermano, pero el primer ejemplo es que un hermano, aún teniendo un llamamiento en la iglesia de Dios, aunque trabaje predicando y haciendo cosas para la iglesia, él puede también tener un trabajo secular, sostenerse él, ayudar a los hermanos y ser generoso. Esos son los hombres de Dios. ¿Sí ven la diferencia? ¿Por qué, hermano? Porque imagínate, uno llega a un lugar, comienza a predicar, la gente comienza a recibir, pero son personas muy sencillas. Entonces, si no hay un sueldo para mí, entonces no trabajo. ¿Sí? Pero eso no debería ser así, hermanos. Porque ¿qué más nos importa? Lo que nos importa realmente es que Dios haga una obra entre los hombres. Más que lo que nosotros podemos sacar. A veces la iglesia no tiene la condición para ayudar a los hermanos. Pero si el hermano tiene la vocación y el llamamiento, eso no le va a importar. Mira, hermano, nosotros llevamos en un lugar enseñando casi ya 7, 8 años. Pasaron casi 6 años sin recibir una ofrenda de los hermanos. Cualquiera ha dicho, no, yo me voy a... Pero ¿qué pesa en nuestro corazón? La vocación, el llamamiento, o si estoy estrenando ropa, viviendo en un lugar mejor. Los siervos de Dios, dice Pablo, que eran hombres sufridos, humildes, que pasaban necesidades. Dice Pablo en un pasaje, lo he aprendido todo, sé tener abundancia, sé tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ejemplo de Pablo. Ahora, el otro ejemplo que también vemos en las Escrituras, 1 Timoteo 5, verso 17, hablando especialmente de los ancianos. Entonces pueden haber ancianos en la iglesia que trabajen secularmente para sus propias necesidades y que no por su misma oportunidad de trabajar no son carga para la iglesia. 1 5:17. Ahora, el segundo ejemplo. Claro está que hay hermanos llamados al ministerio a tiempo completo, que por su arduo trabajo, escúcheme esto bien, no porque parecen secretaria todos los días en la oficina, no, sino que tienen un arduo trabajo en el Señor, no tienen tiempo para trabajar secularmente. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia en esos casos? Dice ahí, los ancianos que gobiernan bien, o sea, no solo son ancianos, sino que tienen ejemplo, o sea, tienen un buen testimonio que son buenos ancianos, buenos pastores. Porque si usted ve que hay codicia, hay ya tener que tener cuidado con el anciano. Es más cuando hablemos de las cualidades del anciano, no puede ser avaro. Porque si es avaro, no puede ser anciano. Que gobierne bien. Sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Pero de quiénes estás hablando, Pablo? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces hay hermanos que están dedicados totalmente a la predicación y la enseñanza en la iglesia, de tal modo que los hermanos dicen, bueno, sí, el hermano está dedicado y no tiene tiempo para trabajar. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia en ese caso? Tenerlos por digno de doble honor. O sea, ¿qué van a hacer los hermanos? No ponerle un sueldo, porque entonces el hermano se vuelve asalariado. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia?
considerar la situación del hermano y ayudarle al hermano para que viva dignamente. ¿Cuál es la medida? El hermano Paul Washer la dijo y me parece muy interesante. La medida es que él viva de la manera que viven el promedio de los hermanos donde él trabaja. Que él tenga para comer, para tener su familia y que no pase necesidad. Que viva dignamente, porque también es verdad. Si tenemos hombres de buen testimonio con buen trabajo, no los dejemos morir de hambre, hermanos. ¿Sí? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mira cómo Pablo regula esta enseñanza. 1 Corintios 9, verso 2. 1 Corintios 9, verso 2. Entonces, la iglesia, como lo vamos a hablar si alcanzamos en estos días, la iglesia de la ofrenda, en la administración de la ofrenda debe haber una lista. ¿Sí? ¿En qué se usan los recursos de la iglesia? Timoteo nos dice en qué o en quiénes. Entonces están los pobres, están las viudas, ¿sí? La obra de Dios. Pero entre esa lista deben estar los hermanos que están ocupados totalmente en el ministerio, la enseñanza y la predicación de la palabra. La Biblia habla de esto que es un derecho, pero vamos a ver eso porque a veces a usted le han leído este pasaje pero se lo han cortado, no se lo han leído completo. Vamos a leerlo completo para que usted lo mire. 1 Corintios 9, verso 2. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en él. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si para otros hermanos tal vez yo no soy nadie, pues de pronto sí, pero ustedes han visto mi trabajo. Es más, ustedes son fruto de mi trabajo, le está diciendo Pablo a los corintios. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Cuál es el derecho de los hermanos que trabajan entre nosotros? Por lo menos que coman y beban. No que tengan el último carro, hermano. No que le piden a usted el anillo de oro. Sí me hago entender, eso es diferente. Pero por lo menos que coman y beban. ¿Tienen derecho a comer o no tienen derecho a comer? Es un derecho legítimo. Y dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles. La otra, ¿tienen derecho a tener familia? También tienen derecho. Entonces es bueno que a nuestros hermanos se les provea para lo de él y su casa, las necesidades de su casa. En los casos cuando cumple, como decíamos ahorita, si es un buen pastor, si está ocupado en ciertas cosas. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Tienen derecho de no trabajar? Algunos sí, también tienen derecho. Hay hermanos que tienen derecho. Es más, yo conozco lugares donde los hermanos, la iglesia reunida a los hermanos le dice, hermano, ya dedíquese a la obra del Señor, nosotros vamos a ayudar. O sea que ya ven la necesidad de que los hermanos se ocupen exclusivamente del asunto y la iglesia misma toma la decisión de ayudarlos. Es un derecho. Dice Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Sí? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? O sea, Pablo nos está mostrando que eso también lo dice, porque hay extremos, hermano. Hay extremos de, por un lado, los que abusan del evangelio, ¿sí? Los que hacen, pero por otro lado, los que descuidan a los hermanos que están ocupados del evangelio. Y es triste que a veces Dios use otros y no use la misma iglesia local. Por ejemplo, yo no diría esto si estuvieran donde yo vivo, hermano. Pues se los voy a decir porque estoy lejos. Nosotros en esa época pasábamos necesidades y orábamos al Señor. Y las primeras ofrendas que nos llegaron a nuestro trabajo en el Señor nos llegaban de hermanos de otro país. Y miren lo tremendo, hermano, cómo Dios a veces usa a otras personas y no usa la iglesia donde vivimos. Eso no debería ser así, hermanos. ¿Sí?
Y así fue mucho tiempo. Pero eso tampoco debería ser, porque la iglesia está cayendo ya en el peligro de descuidar a aquellos que se ocupan de sus asuntos. En Israel hubo una época donde los levitas tuvieron que salir al campo a trabajar porque el pueblo descuidó el asunto. Entonces hay que tener equilibrio. Por eso no lo dice la palabra. Dice, o lo digo enteramente por nosotros, pues, porque en la ley de Moisés escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si sembramos nosotros entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero a usted se lo van a leer hasta ahí siempre, hermanos. Pero yo lo voy a hacer leer a usted la siguiente parte, porque la siguiente parte vuelve a equilibrar el asunto. Mira lo que dice, pero no hemos usado de este derecho. O sea que aunque es un derecho, Pablo decía, yo no he usado ese derecho. Aunque pudiera hacerlo, como dicen otras partes, pudiera ser carga para ustedes, no lo he sido. Si ven el espíritu de Pablo tan ejemplar, hermano, aunque yo pudiera exigirle a ustedes, nunca lo he hecho. Y así ese debería ser nuestro testimonio delante de la iglesia. Bueno, yo me puedo parar con tranquilidad con los hermanos que he estado pastoreando durante todos estos años y decirle, ustedes nunca me han escuchado pedir plata para mí. Nunca, hermanos. Nunca he llegado a la casa de alguno de ustedes a decirles, necesito para mi arriendo, necesito para mi comida, necesito para algo. Nunca. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he usado la predicación de la palabra para pedirles 1,000 pesos. Esa es mi gloria. Y lo puedo decir delante de los hermanos con toda tranquilidad. Porque aunque tuviéramos ese derecho, no usamos de ese derecho muchas veces. Sino que lo soportamos todo. Hay lugares donde nos han invitado a predicar, hermano, queremos que venga, no tenemos para los buses, no tenemos, lo único que le damos es hospedaje, ¿puede venir? Señor, que sí, entonces voy. Y el Señor nos provee por otros medios. Pero eso no es lo que debemos estar buscando en nuestro corazón, aunque tuviéramos derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Para qué? Para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es más, una época que estuvimos visitando unos hermanos que eran hermanos pobres y necesitados, hermano. Y en vez de pedir, acostumbramos que íbamos y llevábamos. Porque a veces el Evangelio está envuelto en situaciones así. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ahí está el equilibrio, ¿sí ven? O sea, aunque existe el derecho, Él nunca se aprovechó de eso. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y por eso les digo que yo estas cosas, cuando viajo tengo mucha libertad de compartirlas, porque yo nunca me atrevería a compartir esto con los hermanos que vivo. Porque algunos podrían llegar a pensar que lo digo para que lo hagan así conmigo. ¿Sí me está entendiendo? Dice Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, Pablo está diciendo, aunque yo no quiera anunciarlo, ay de mí si yo rehusare a predicar el Evangelio, porque Dios me ha puesto a eso. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ¿qué pasa de todos modos? La comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio
presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ay, este hombre será qué ejemplo, ¿cierto, hermanos? Qué ejemplo el de Pablo, ¿no? Este hombre era íntegro. Con razón él podía decirle a los, pararse delante de la iglesia de Éfeso y decirle: ustedes saben cómo me he conducido entre vosotros, que durante 3 años he enseñado y de ninguno he codiciado nada. Qué precioso, ¿no? Entonces, hermanos, el equilibrio está ahí. Los ancianos de la iglesia local pueden vivir de 2 maneras. Una, ellos pueden trabajar con sus manos para sus necesidades y antes ser generosos. Y la otra, hay algunos que tienen derecho, por causa del llamamiento que tienen, a ocuparse en el ministerio de la predicación de la palabra, de tal manera que la iglesia considere el deber de ayudarles para que vivan dignamente. Entonces, el título sería para la enseñanza de hoy: los asalariados y el derecho de vivir del Evangelio. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Y acuérdense que seguimos en nuestra serie, estamos hablando del gobierno de la iglesia. Ya vamos terminando nuestra larga jornada todos estos días, pero damos gracias al Señor porque nos ha ayudado. Pues vamos a orar, darle gracias al Señor y vamos a dar un tiempo, alcanzamos a dar un poquito de preguntas si tienen dudas los hermanos. Dice, bueno, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es limpia y pura, Señor, y has entendido aún a los simples, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por el abuso que se ha hecho a tu palabra, a tu iglesia, Señor. Por la manera que se ha maltratado a tus hijos, se les ha robado y se les ha abusado en tu nombre, Señor. Ten misericordia, Señor, y te pedimos que limpies tu casa de todo mal obrero, Señor, de todo falso maestro, Señor. Tu casa, Señor, que sea casa de oración y no cueva de ladrones. Saca a los ladrones de tu casa, Señor. Expone a los ladrones de tu casa, Señor. Pero también te le pedimos, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Que levantes obreros, Señor, y que envíes obreros a la mies, Señor. Tu iglesia necesita hombres santos, Señor, íntegros, Señor. Oramos para que tú levantes a tus siervos, Señor, y los envíes, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor.